Se prepare para recibir la palabra del Señor que nos trae nuestro hermano René Monroy. Padre, gracias. Gracias Dios, gracias Señor por todo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias Dios porque, Señor, en donde estuviéramos, Señor, si tú no nos hubieras llamado, Señor, si tú no nos hubieras buscado. Señor, toma control, Señor, de este momento, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Prepara, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para lo que tú traes esta noche, Señor. Padre, te pido en especial, Señor, de que calles mi ser, mis emociones, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí pudimos ponernos de pie hoy por la mañana porque tenemos vida? Levante la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido perdón de pecados y por fe tenemos salvación? Okay. ¿Y cuántos de nosotros sabemos que no merecíamos esa salvación, pero que Dios en su grande amor nos la ha regalado? Yo creo que todos sabemos eso, todos estamos conscientes de eso, que lo que tenemos, lo que hoy somos, de donde Dios nos ha sacado, ha sido por amor, ¿verdad? Por amor. No pudo haber sido de otra manera, no pudo haber sido por otra razón. La verdad es que entender el amor de Dios a veces tal vez no es complicado, ¿verdad? Tal vez no es difícil. Sin embargo, entender el amor de Dios debemos de estar nosotros conscientes todos los días de nuestra vida. Yo les hacía esas preguntas porque a veces nosotros, muchas veces se nos olvida, no valoramos eso, ¿verdad? No valoramos que pudimos ponernos de pie, que tenemos vida, que hemos comido. Algunos hasta de más hemos comido, ¿verdad? Hemos comido este día, sí, así es, ¿verdad? Entonces, a veces el amor de Dios lo vemos de esa manera. Pero cuando nosotros empezamos a ver la palabra, lo que Dios nos dice de eso, podemos la Biblia nos da a nosotros todos los elementos para que nosotros podamos visualizar cómo es el amor de Dios. Yo creo que hay una parábola que todos ya la hemos conocido, quizás más de alguna vez la hemos leído, que es la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo, vemos reflejado nosotros ese amor, pues, ¿verdad? Yo creo que en la parábola del hijo pródigo está reflejado en esencia la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? La manera en que nosotros hemos llegado, cómo Dios nos buscó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque realmente esa parábola a nosotros nos materializa, o inclusive podemos decir nosotros que nos materializa el amor de Dios. Podemos entender cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Porque en esa parábola vemos nosotros cómo el hijo desobediente, ¿verdad? Ahí levantamos la mano nosotros. Cómo el hijo hizo lo que él quería. Levantamos la mano nosotros. Cómo el hijo se fue lejos de su padre. Ahí levantamos la mano nosotros. Entonces ahí podemos ver nosotros la vida de cada uno, ¿verdad? Entonces vemos nosotros también cómo después de darse, como dicen ahí en buen salvadoreño, cómo darse en la torre, ¿verdad? Cómo después de estar todo revolcado, decidimos nosotros pararnos, ponernos de pie y decir, juela, la he regado. Yo un día sí dije yo, no dije yo. Y me estuve exactamente en esa posición y dije yo, no dije yo. Hasta aquí, dije yo.
Empecé a ver a mi alrededor y solo veía frustración, veía casi un matrimonio roto, una relación con mis hijas deshecha, en mi trabajo una situación negativa, todo lo malo. Entonces yo me paré y dije, no, dije yo, hasta aquí. Y cómo el Padre tiene esa capacidad de amar, ¿verdad? Y cuando uno llega después que ha sido todo revolcado, aun cuando hemos tenido la advertencia y que Él nos ha enviado personas y nos ha dicho, ¿verdad? Y venimos nosotros y decimos, no, hasta aquí. Y llegamos y viene Él, lo que hace es recibirnos. Ese es el amor de Dios. En esa parábola, cuando nosotros vemos, imagínese, el hijo viene y dice, no, dice, se arrepintió y se fue, y vino él, no le importó. Él no le importó cómo venía, qué es lo que había hecho, no le importó todo lo que había vivido, no le importó todo lo que se había gastado, no le importó. Y cuando lo ve, dice la parábola, de que corrió y lo abrazó. Solo puedo imaginarme yo ver la expresión de ese Padre, ¿va? Que es el reflejo de nuestro Dios con nosotros. Ver esa figura en donde al verlo no le importó cómo llegó, porque me imagino que llegó de la manera más sucia, llegó de lo peor. Y digo yo, salir corriendo, abrazarlo y alegrarse por él. Y lejos de eso, y además de eso, hacer fiesta porque llegó. Yo creo que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Porque imaginen nosotros que somos padres, los que somos padres, que nuestro hijo pues hubiera hecho eso quizás. Antes de abrazarlo, que ya le hubieran pegado primero la regañada, ¿va? Y la famosa palabra, ves, yo te dije. Ves lo que te dije. Pero el Padre ahí nos muestra primero su amor incondicional. Incondicional porque en ese momento Él no le puso ninguna condiciones. No le dijo, mira, te voy a recibir, pero eso sí, me haces una más y ya no. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Él no le puso eso. No le dijo, mira, esta es la última vez que te lo digo. No. Fue una manera, él amó incondicionalmente. No le importó que lo criticaran, porque de hecho cuando leemos la parábola, el hermano menor está reflejando aquellos comentarios o aquel sector que criticaban a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amaba al pecador, ¿verdad? El hermano menor, el hermano mayor, eso es lo que refleja, ¿verdad? En donde lo criticó y le reclamó, ¿verdad? A él tampoco no le importó lo que haya dicho nada. Imaginemos nosotros, allí en la parábola habla del hijo, del hermano de este muchacho. Pero ¿qué pudieron haber dicho quizás los que estaban alrededor también? Ve el Señor alcahuete, ¿verdad? El hijo mire cómo viene, de dónde viene, y lo que hace él es correr, abrazar, amarlo, perdonarlo y hace una fiesta porque ha regresado. Pero ese es el amor de Dios. Ahí podemos ver nosotros cómo se materializa y entender nosotros con nuestra mente finita cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces Dios nos ama, ¿verdad? Dios lo amó. Dios nos ama, nos ha amado siempre. De hecho, nos amó antes que lo conociéramos nosotros a Él. Antes de que usted y yo fuéramos cristianos, Él nos amó, ¿verdad? Porque de hecho dice que tanto amó Él, ¿verdad? Que envió a su Hijo. ¿Por quién? Dice, por el mundo, ¿verdad? Y cuando estaba hablando del mundo, estaba hablando de todas las personas, todos nosotros que no estábamos, que no lo habíamos reconocido a Él, ¿verdad? Entonces dice de que Él nos amó antes, ¿verdad? Él nos amó antes.
Y ese amor que Dios siempre nos ha tenido, ¿verdad? Y que nosotros podemos y que tenemos ahorita la oportunidad de estar aquí exponiendo y comprendiendo, ¿ah? Ese amor que nos tiene Él, ¿verdad? Que es incondicional, que lo hace de una manera diferente, un amor que sobrepasa cualquier límite, un amor que no exige nada a cambio, ¿verdad? No es como el amor que nosotros hacemos, ¿verdad? O que nosotros practicamos basado en la emoción, que nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros nos es fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? Pero amar a los que no nos aman nos es difícil, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Pero también a nosotros Dios nos dice, ¿verdad? Que también nosotros debemos amarlo a Él. Veamos lo que dice Marcos 12:30. Este versículo es un versículo que ya también yo creo que todos conocemos. Dice Marcos 12:30, dice, y amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios da este mandamiento y nos dice, porque es un mandamiento, y nos dice que es el mandamiento principal, es como el mandamiento clave de todo, ¿verdad? Amar a Dios. De hecho, cuando nosotros leemos amar a Dios, a veces podría pensar uno, ¿y por qué Dios quiere que lo amemos con todo? Quiere que lo amemos con mente, con cuerpo, con alma, con el corazón, ¿verdad? O sea que, en otras palabras, yo no puedo amar a Dios solamente con la mente y mi corazón, no. O no puedo tampoco decir, puedo amarlo con mi corazón, pero con mi mente no puedo, ¿verdad? Hay expresiones que alguna vez quizás hemos dicho, dice, no, Dios sabe que yo lo amo, Él conoce mi corazón, ¿verdad? Pero Él quiere que lo amemos con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Cuando es nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también exprese el amor que le sentimos. Entonces este es el primer gran mandamiento. Pero a veces uno piensa, bueno, pero ¿por qué Dios quiere que nosotros lo amemos tanto? ¿Será que Él está deseoso de que le amemos? ¿Estará falto de amor Dios? ¿Estará que si no lo amamos quizás Él no se haga sentir el Dios que es? No, ¿verdad? Obviamente que Él es Dios con el amor de nosotros o sin el amor de nosotros, ¿verdad? El amor, Él cuando dice que le debemos amar con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, es porque Él nos ama y Él quiere que nosotros que lo pongamos a Él primero. Porque Él sabe que usted y yo, si no ponemos a Dios primero, vamos a poner lo que sea, a otra persona, a otra cosa, a otro objeto, pero nosotros vamos a poner a algo primero. Entonces viene Dios y nos dice, mira, yo quiero que vos me ames con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero no porque yo lo necesite, sino porque vos lo necesitas. Por eso, ¿verdad? Ahí nos está diciendo nosotros la prioridad, ¿verdad? Por eso es que nosotros a veces decimos, algunas veces quizás han escuchado de algunos que dicen, no es que primero, hay un orden, ¿verdad? Que primero Dios, después la familia, que después el ministerio. Pero no, cuando uno empieza a leer el contexto de lo que Dios quiere, no es que haya un orden que diga primero Dios, segundo su familia, tercero su trabajo. No, después su iglesia, no. Dice primero Dios, después su hogar. Primero Dios, después su ministerio. Primero Dios, después su trabajo. Primero Dios, después todo lo que viene. Eso es, Dios debe ser el centro de todo, ¿verdad? ¿Pero por qué lo hace? Por eso, porque sabe de que todo lo que está alrededor puede dañarnos. Y de hecho nos hace sentir mal, nos va a traicionar, nos va a hacer sentir mal. Pero el amor de Dios nunca nos va a hacer sentir mal. Entonces viene Dios y da esos dos mandamientos. Dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y después dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Entonces da los dos primeros mandamientos, los mandamientos claves, ¿va? Jesús nos da el primer y el segundo mandamiento, pero viene y ahora, y aquí va a centrar la meditación de este día, nos da un nuevo mandamiento. Yo quiero que vayamos a Juan, al libro de Juan en el capítulo 13, versículos 34 y 35. A través de los primeros dos mandamientos que acabamos de leer, Dios centra, el primero se centra en nuestra relación con Dios. El segundo se centra
en nuestra relación con nuestro prójimo. Y vamos a ver este nuevo mandamiento, porque mire, Jesús lo da. Dice Juan 13, versículos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Qué fácil, que nos améis unos a otros. Pero como Dios es Dios, ¿verdad? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este nuevo mandamiento se centra en la relación de los unos con los otros. ¿A quién se lo dijo él? A sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Personas igual que usted y que yo, ¿verdad? Con diferencias, con muchas desventajas, con muchos defectos. Se los dijo que lo único que tenían ellos en común eran que eran seguidores de Jesús. Eso se lo dijo a sus discípulos. O sea, se lo dijo a aquellas personas que han comprometido su vida a seguir a Jesucristo. Yo creo que aquí estamos todos ellos, ¿sí? Yo creo que usted y yo estamos comprometidos a seguir una vida conforme la de Jesucristo, ¿verdad? ¿Estamos, hermanos? ¿Sí? Bien, yo creo que entonces este es un mandamiento para usted y para mí. Pero la cuestión es de que no solamente cuando nosotros leemos este nuevo mandamiento, Jesús nos manda no solamente a amarnos, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, si amarnos quizás saldría un poco hasta fácil, ¿verdad? Podría sentirse hasta fácil. Y podría decir, bueno, amarnos los unos a los otros, quizás con un poquito de complicado, pero ahí nos vamos amando, vamos caminando. Pero Jesús cuando dijo este mandamiento, no solamente estaba pensando en la relación aparente que nosotros debemos de reflejar como cristianos. Porque Él dice, miren, yo quiero que se amen todos, los unos a los otros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes tienen que amarse los unos con los otros como yo los amo a ustedes. Y es allí donde nos pone a nosotros el desafío. Porque amarnos los unos a los otros se oye un poco fácil, pero amarnos los unos a los otros como Dios nos amó, ahí sí nos pone un poquito complicado. Al principio estábamos hablando nosotros de la parábola del hijo pródigo y nosotros podemos ver y podemos entender cómo Él nos ha amado. Entonces cuando viene Él y nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos está diciendo, ámense los unos con los otros, pero ¿con qué? Ámense lo que dijimos al principio, incondicionalmente. Ámense sin pedir nada a cambio, sin esperar recompensa. Ámense públicamente sin importar lo que digan los demás. Ámense como yo los he amado. Así tenemos que amarnos. Entonces ahí quizás se nos pone un poco complicado, ¿verdad? Ahí quizás es donde la fresa del pastel no la encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como cuerpo de Cristo, y en la iglesia es bonito estar, ¿verdad? Es bonito estar y amarnos y trabajar juntos. Los que trabajamos en ministerio sabemos nosotros qué bonito es trabajar, pero amarnos los unos a los otros de esa manera como Jesús nos amó, entonces ahí es donde la cuestión se pone un poco difícil. A los discípulos también les costó amar, fíjese, a los discípulos les costó amar, porque el elemento principal para amarnos es perdonarnos. De hecho, Jesús en el hijo pródigo, primero el hijo se arrepiente, ¿verdad? Y el padre lo perdona. Entonces, para poder amarnos, los discípulos sabían perfectamente que a ellos les costaba y que el elemento principal para poderse amar unos a otros era el perdón. Fíjese que en Mateo 18, 21, Mateo 18, 21 y 22,
Ahí después de que Jesús había estado hablando con los discípulos, viene el apóstol Pedro, ¿verdad? Viene Pedro, como siempre, Pedro. Pedro era un poco activo y era muy preguntón y uno lo puede ver la personalidad de Pedro. Y fíjese que viene Pedro y se le acerca. A mí, cuando leo estos versículos, cuando leo, me gusta a mí mentalizarme, pues, o sea, recrearme ahí en mi mente. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, cuando dice la palabra, dice que se le acercó, me da la impresión de que Jesús estuvo hablando con todos los discípulos, con muchos discípulos, pero después Pedro se le acercó y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le dijo esto, le fue a preguntar aparte, ¿verdad? Le hizo esa pregunta, ¿por qué? Porque obviamente él tenía una respuesta, porque él conocía algo. Y lo que quería era que Jesús o se lo aprobara, o se lo ratificara, ¿va? Le dijera, sí, así es, o que le dijera cómo, ¿verdad? Pero el hecho de que Pedro le dijera, mira, Señor, o sea, ¿cuántas veces debo perdonar al que me hace mal? Ahí nosotros solo ahí podemos ver que entre los discípulos, ¿va? Obviamente había algo, había lo que existe aquí actualmente también, que cuesta perdonar, ¿verdad? Que hay roces, ¿verdad? Que hay problemas entre los hermanos. Imaginen los discípulos pues andando con Jesús, comiendo juntos, caminando no sé cuántas distancias juntos, puchica, y todavía pues, o sea, entre ellos haciéndose, algunos sintiéndose mal por otro, porque Pedro, eso es lo que refleja esa pregunta, ¿verdad? Es porque entre ellos habían cierto roce. Entonces viene y le dice, Señor, le dice, ¿cuántas veces debo perdonar al hermano que me hace daño a mí? Entonces viene y le dice, ¿va? Él mismo le dice y se lo dice una pregunta a Pedro. Pedro, quizás la tradición, quizás decían, miren, hay que perdonar 3 veces, o los diferentes escuelas que habían, o qué sé yo, decía, miren, usted tiene que perdonar 3 veces o 4 veces. Pero viene Pedro y le dice, ¿cuántas veces puedo perdonar al hermano que me hace mal? Y le dice, hasta 7 veces, le dice. Pensando de que, como quien dice, va, o sea, yo creo que hasta ahí suficiente, ¿verdad, Señor? Hasta 7 veces, ¿verdad? Y le dice, Jesús le dijo, en el 22 dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí el detalle, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Imagínense reconocer que usted y yo. Y ahora vemos nosotros por qué Dios es bien perfecto y Él cuando nos da a nosotros un mandamiento y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, obviamente Él no nos va a dar a nosotros una obligación, porque esta es una obligación, es un mandamiento que usted y yo tenemos que hacer, pero le tiene que dar todos los elementos con los cuales usted tiene que lograrlo. Amarnos unos a los otros es difícil, hermano, yo no lo voy a preguntar, pero usted y yo sabemos que amarnos los unos a los otros, así como Dios nos ha amado, así como Jesús nos ha amado, es difícil, ¿verdad? Entonces vienen los elementos, este es uno de los elementos principales que da, que es el perdón, ¿verdad? El perdón, porque Él sabía que si no había perdón, no podía haber amor. Y si no hay amor, no puede haber perdón. Entonces viene, por eso le dice a Pedro, ¿qué le está diciendo a Pedro? Le está diciendo, no, momento. O sea, vos no podés decir, yo voy a perdonar 3, 4, 5, 6, 7, sino que 70 veces 7. ¿Cuánta es 70 veces 7, hermano? ¿Cuánto? 490 veces. ¿Qué significa? Que si viene Walter me ofende 490 veces, yo 490 veces tengo que perdonarlo solo a él. Aquí no dice en cuánto tiempo. Posiblemente si me ofende en un día lo tengo que perdonar eso. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Miren, nos da un mandamiento, pero también nos dice, ok, pero ustedes tienen que cumplir esto. Ustedes no pueden amarse si no hay perdón. Esos son los 2 elementos que Él pone a la par. Usted no puede amar si no puede perdonar.
Ahora, hermanos, yo creo que no está de más decirlo que nos cuesta perdonar. A veces decimos, ay sí, yo perdono, pero no se me ha olvidado lo que me ha hecho, pero ya lo perdoné. Sabemos nosotros que no es así, ¿verdad? Sabemos nosotros que no es así, ¿verdad? Yo ya lo perdoné, no le hablo solo porque, no, pero ya lo perdoné. Así hacemos, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos, porque perdonar es difícil, pero ¿por qué nosotros a veces nos cuesta perdonar? Dios, mire, cuando nos está ordenando, miren, que nosotros debemos perdonar, que debemos amar unos con otros, Él no nos está diciendo, mire, ustedes lo pueden hacer porque pueden repetir, mire, ustedes, bueno, Dios no dijo, ustedes ámense los unos a los otros hasta donde puedan, pues, o sea, si quieren, no, Él no lo dijo así, ámense los unos a otros como yo los he amado, con esa manera incondicional que yo les he mostrado de amor, así tienen que amarse. Entonces, el problema muchas veces radica en que nosotros queremos amar, queremos perdonar, pero a nivel de emociones. A nivel de emociones. Entonces, a nivel de emociones quizás pareciera bien fácil amar. A nivel de emociones pareciera bien fácil perdonar. A nivel de emociones es fácil. ¿Por qué? Porque emocionalmente yo puedo manipular quizás mis emociones ante los demás o aparentar ante los demás que lo estoy haciendo. Entonces yo podría hacer eso. Pero fíjese que yo quiero que lea cómo Pedro, en primera de Pedro, lo dice este mandamiento, pero cómo él lo explica de diferente manera, o lo hace ver, o tiene otra perspectiva quizás. No sé cómo decir, hermano, pero Pedro lo presenta así. Dice primera de Pedro 1:22. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. ¿Para qué? Dice, para un amor sincero. Estoy leyendo, hermanos, primera de Pedro 1:22. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Viene ya Pedro, ya lo explica, ya le da el significado, o sea, por si no hemos comprendido. O sea, no se trata de que yo voy a amar, nos vamos a amar unos a otros basado en nuestras emociones. ¿Sabe por qué usted y yo no podemos amar en base a nuestras emociones, hermanos? Porque nuestras emociones, hoy te amo, pero mañana no. Esas son nuestras emociones. En nuestras emociones, hoy me cae bien, pero otro día me cae mal. En nuestras emociones, lo que hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Algo así como lo que estamos viviendo en la política. Los políticos dicen, hoy decimos una cosa y mañana hacemos otra. Las emociones así trabajan en nosotros. Nosotros no podemos basar el perdón y el amor los unos con los otros en base a las emociones. Él nos ha mandado eso, ¿verdad? O sea, ¿qué significa? Que no es una opción. Fácil quizás hubiera sido que dice ámense los unos a los otros hasta donde pueda o hasta donde su conciencia les da. Pero Dios no dijo eso, ¿verdad? Dios dijo ámense los unos a los otros. Entonces, cuando nosotros vemos la manera en que nosotros debemos de amar, tenemos que entender el amor de Dios y por qué Él lo hizo. Miren, el amor de unos a otros, esa es una decisión y una práctica. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver dos puntos para amarnos unos a los otros. O lo hacemos nosotros por emoción o lo hacemos por una acción que nosotros debemos decidir hacerlo. Entonces, lo que Dios nos dice, bueno, cuando uno ve la palabra, Dios no nos amó porque Él tenía ese sentimiento. Él nos dio ese amor por una acción, porque Él decidió amarlo. De hecho, cuando nosotros leemos, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz, dijo, o sea, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Él accionó, Él decidió amar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener claro, que amar es usted y yo tenemos que decidir
accionar eso. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Y ahorita ya voy terminando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que nosotros creemos que amar es renovar algo o es habituarnos a algo, ¿verdad? Creemos nosotros que algunos pensamos que la única manera de hacer algo nuevo es comenzar de nuevo, ¿verdad? Es comenzar otra cosa de nuevo. Se lo explico así. A veces nosotros decimos, bueno, yo siento que ya el amor ya se me está terminando, dice. Imagínense un matrimonio. Ay, no, es que yo siento que ya no lo quiero, o siento que ya no la quiero. A veces nosotros pensamos que el amor, o sea, se termina, pues. Y es allí donde usted y yo tenemos que accionar nuestro amor y tenemos que decidir amar nuevamente. Yo no puedo decir, como ya siento yo que a mi esposa ya no la amo, pues entonces voy a buscar otra esposa. Yo siento que a mi familia ya no la amo, voy a buscar otra familia. Como siento que ya no amo aquí a esta congregación, a los de las frates, ya siento yo que ya pasé 20 años aquí, ya no, entonces voy a buscar otra congregación. No es eso. El amor no puede terminarse. El amor es una acción que usted y yo debemos de decidir hacerlo o no hacerlo. Por eso en aquellos matrimonios cuando dicen, no dices que ya se acabó el amor, no es que se acabó el amor, es cuando ya la emoción se ha terminado y es cuando usted y yo debemos decidir amar. Y es ahí donde vamos a poner en práctica el verdadero amor. Porque el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Es algo que usted decide amar. Entonces viene, y entonces en el nuevo mandamiento viene Jesús y nos dice, un nuevo mandamiento les doy, dice, que se amen los unos a los otros. ¿Y qué estaba diciendo él ahí? ¿Qué estaba diciendo él ahí? Que se amen los unos a los otros, que se amen los líderes con los que no son líderes, que se amen los jefes con los subalternos, que se amen los pastores con los demás pastores, que se amen todos los del ministerio de alabanza con los del ministerio de sonido, eso nos estaba diciendo, que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. No podemos nosotros establecer una relación, fíjese bien, una relación como la que Dios quiere y dentro del cuerpo de Cristo, porque esto está exclusivamente dedicado a usted y a mí, al cuerpo de Cristo, a nosotros, a los llamados, a los discípulos de Él. Dice Él, por eso dice al final, en esto sabrán, dice que son mis discípulos. ¿Cómo leímos en Juan? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjese bien, ¿qué está diciendo? Los de afuera, la gente que no conoce a Dios, la gente que usted va a discipular, la gente que usted va a invitar para que venga a la iglesia, en esto lo van a conocer, dice, que si tuvieren amor los unos con los otros. Fíjese qué tan importante es cuando Él nos dice que nos tenemos que amar, porque el amor que nosotros reflejemos entre nosotros es la proyección hacia el inconverso, es la proyección que nosotros estamos reflejando. Estamos reflejando que nosotros somos discípulos de Dios. Él nos dijo, los de afuera los van a conocer que son mis discípulos porque ustedes vienen a la iglesia. No dijo, los de afuera los van a conocer a ustedes, que ustedes son mis discípulos porque cargan una Biblia bajo el brazo. No, dice, los de afuera los van a conocer porque se aman los unos con los otros. Por eso es de que los vamos a conocer. Yo sé que quizás es un tanto complicado quizás o difícil, porque a veces en nuestros corazones y en nuestro interior hay tanto daño por ofensas, por cosas que nosotros hemos vivido, que hemos visto, que nos han hecho. Aquí los mismos hermanos de la iglesia. A veces guardamos nosotros ese rencor. A veces tenemos, quizás algunos de nosotros ya yendo nosotros a la práctica, no, yo no sirvo o yo me salí de tal ministerio porque
usted viera lo que me hicieron ahí. Usted viera el líder o la líder dijo esto. O ahí había una hermana o un hermano que me dijo, que me trató así. ¿Cuántos de nosotros no tenemos cosas en nuestro interior, en nuestro corazón? Y mientras nosotros no haya perdón, no puede haber amor. No puede haber amor. Miren, estamos haciendo el intento y nosotros como congregación, porque este es el cuerpo, está hablando al cuerpo de Cristo, es lo que nos va a identificar a nosotros como iglesia y como cuerpo de Cristo. Nos está diciendo que eso es. Entonces, eso no puede ser solamente de labios, no puede ser solamente de expresión, tiene que ser un amor igual que Él nos dio. Entonces, ¿dónde quedan, hermanos? ¿Dónde quedan aquellas situaciones que nosotros hemos vivido? Yo podría decir, miren, levanten la mano los que alguna vez se han sentido dañados por un hermano, por un líder, inclusive con el respeto aquí, hermana Sonia, por el pastor que tal vez inconscientemente se sintieron dañados. Yo sé que hay, y la mayoría que se sintió dañado por alguno de los que yo he hablado, posiblemente ya no estén aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pudimos amarnos los unos a los otros, porque no pudimos perdonarnos, porque no pudimos nosotros quitar todo lo que, así como el padre hizo con el hijo pródigo, no pedir nada a cambio, no esperar nada a cambio, porque no pudimos sentir eso, nos sentimos nosotros dañados. Entonces, el desafío está, hermano, y el desafío es claro, con este mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen, dice. Bueno, lo vamos a personalizar, que nos amemos los unos con los otros, así como Él nos ha amado. Y aquí viene la pregunta, ya para ir finalizando. ¿Ama usted a los demás como Dios lo ama? Usted, a través de la parábola podemos visualizar el amor de Dios. ¿Ama usted igual, de esa manera, a todos los que estamos aquí, con los que usted trabaja, con los de su ministerio? ¿Los ama así, hermano? Yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a ir finalizando. Juan 4:21, y lo voy leyendo así. Juan 4:21 dice, y este mandamiento tenemos de Él, dice, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primer punto, hermano. Yo no puedo decir, amo a Dios y no amo a mi hermano. Porque para amar a mi hermano, para que yo pueda amar a los demás, primeramente tengo que amar a Dios. El primer mandamiento lo dice así, y ese es el orden. Primero tengo que amar a Dios. Dice la palabra, ¿cómo venís y decís que me amás a mí, que no me has visto, si no amás a tu hermano, a quien has visto? Dios lanza un desafío y lo pone claro. No podemos nosotros amarlo a Él y no amar a nuestro hermano. Y para amar a nuestro hermano, tenemos que amarlo a Él. Ese es el detalle, hermano. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él no nos va a dejar solo y Él nos da la herramienta. Usted esta noche quizás diga, y yo espero que lo diga, es que Señor, yo no puedo. ¿Cómo voy a amar yo a fulano o a sutana si lo que me hizo? ¿O cómo voy a perdonarla? ¿Sabe por qué le digo que usted debe decirlo? Porque cuando dice, Señor, yo no puedo, usted le está diciendo a Dios, Señor, si yo no puedo, tú sí puedes en mí. Porque ese es el detalle, hermano. Las cosas que usted no puede y yo no podemos hacer son las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Mire, cuando nosotros vemos de esta manera, nos confronta, porque yo creo que todos nos ponemos, realmente nos amamos los unos a los otros como Dios me amó. No nos amamos, hermano.
Tenemos que amarnos así, porque en esto nos van a conocer los de afuera. Que nos amemos nosotros, así como Él nos amó, que nos amemos unos a los otros. Así nos vamos a identificar allá afuera. No podemos llegar nosotros afuera queriendo dar amor cuando no nos amamos los unos a los otros. No podemos, hermano. Necesitamos. Y este mandamiento que les dio a los discípulos hoy está vigente, hermanos. Está vigente y está actualizado y nos dice: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. No importa, usted tiene que perdonar. Mire, Pedro, pues lo que le dijo, Señor, le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pedro quizás esperaba que le dijera, sí, con 7 veces perdonarlo y es suficiente. No, nosotros tenemos que perdonar. Ese es el canal adecuado para poder amar. Usted si no perdona, hermano, usted no va a poder amar. Y necesitamos nosotros amarnos. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que tenemos un propósito. Somos una iglesia que tenemos un llamado específico que cumplir. Y el llamado específico, el propósito no está de cumplirlo dentro de la iglesia, sino que está para cumplirlo fuera de la iglesia. Y para que otros sepan que somos discípulos de Dios, necesitamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Eso, hermano. Eso, yo sé que es difícil, pero dice la palabra que en Él todo lo podemos. En Él todo lo podemos. Antes de orar, yo no sé si se acuerdan ustedes. Yo creo que algunos de aquí, quizás varios, tal vez los jóvenes no. Pero se acuerdan ustedes que antes había una alabanza que decía: amémonos de corazón, no de labios ni de mente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no están reconciliados. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no están reconciliados. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7. 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7 perdonarás a tu hermano. Colosenses 3, 12, 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oremos, hermano. Padre, gracias. Gracias.